El viento en Puerto Natales nunca descansa. En diciembre, cuando la mayoría de los pueblos del mundo se preparan para la Navidad con luces y canciones, aquí el aire parece tener voluntad propia, golpea las ventanas, se cuela por las rendijas de las casas de madera y arrastra consigo un murmullo que nunca termina. Esa noche, la madre había encendido un par de velas sobre la mesa, intentando dar un aire festivo a la cocina. El hijo adolescente, de apenas 15 años, se sentía atrapado entre la ansiedad por la llegada de su padre y la incomodidad de escuchar cómo la casa crujía como si estuviera viva. El abuelo, sentado en su sillón junto al fogón, miraba fijo hacia la puerta, como si esperara algo más que al pescador retrasado por la tormenta. La madre intentaba mantener la calma. Había preparado pan amasado y un guiso sencillo, pero cada vez que el viento golpeaba la pared, se sobresaltaba. El hijo, cansado de fingir tranquilidad, subió al altillo para buscar unas cajas con adornos navideños. Allí, entre polvo y viejas fotografías, escuchó lo que creyó eran pasos. No pasos claros, sino un arrastre lento, como si alguien caminara descalzo sobre las tablas. Se detuvo, contuvo la respiración y esperó. El silencio volvió, pero el aire estaba distinto, cargado, como si el altillo guardara un secreto que no debía ser descubierto. Al bajar, intentó contar lo que había oído. La madre, con una sonrisa forzada, le dijo que era el viento, que siempre hacía ruidos extraños en esa parte de la casa. El abuelo, en cambio, levantó la mirada y murmuró: no es el viento. Es la casa que recuerda. El hijo no entendió del todo, pero la frase quedó suspendida en el aire, más pesada que el propio silencio. La madre frunció el ceño, como si quisiera callar al viejo, pero no dijo nada. Afuera, la tormenta seguía creciendo. El cielo estaba tan bajo que parecía aplastar el pueblo entero, y las luces de las pocas casas cercanas se apagaban una tras otra, como si la oscuridad se tragara todo. La espera se volvió insoportable. El padre debía haber regresado antes del anochecer, pero el fiordo es traicionero y nadie se atreve a desafiarlo cuando el viento cambia de dirección. El hijo miraba por la ventana, convencido de que en cualquier momento vería la silueta de su padre caminando entre la nieve. Sin embargo, lo único que alcanzaba a distinguir eran sombras que se movían con el vaivén del viento. Algunas parecían humanas, otras animales, pero ninguna se quedaba quieta. El abuelo comenzó a contar historias antiguas, de cuando los primeros colonos llegaron a esas tierras y hablaban de voces en las noches previas a Navidad. Decía que no eran fantasmas, sino recuerdos que se materializaban, como si el frío y la soledad pudieran dar forma a lo que había quedado inconcluso. La madre lo interrumpía, molesta, pero el hijo escuchaba con atención. Había algo en esas palabras que coincidía con lo que había sentido en el altillo, una presencia que no era del todo real, pero tampoco podía negarse. Las horas pasaban lentas. El reloj marcaba las 10 de la noche y el padre seguía sin aparecer. El hijo volvió a subir al altillo, esta vez decidido a enfrentar lo que fuera. Llevaba una linterna pequeña y la encendió apenas cruzó la puerta. La luz iluminó cajas, muebles viejos y un espejo cubierto de polvo. Todo parecía normal, pero el aire estaba helado, mucho más que en el resto de la casa. Dio un paso y escuchó de nuevo el arrastre, como si alguien se moviera detrás de las cajas. Apuntó la linterna, pero no vio nada. El silencio se volvió tan denso que sintió que lo rodeaba. Bajó corriendo, con el corazón golpeando en el pecho. La madre lo reprendió por su miedo, pero el abuelo lo miró con seriedad. La casa recuerda,
repitió. Y cuando recuerda, no hay nada que podamos hacer. El hijo no quiso preguntar más. Afuera, el viento rugía como un animal herido. Dentro, las velas se apagaban una tras otra, aunque no había corriente que las alcanzara. La madre encendía nuevas, pero parecían durar menos cada vez. La cocina se llenaba de sombras que se movían con las llamas, y el hijo comenzó a sentir que esas sombras tenían forma propia, distinta a la de los muebles o las personas. La espera se transformó en angustia. Cada minuto sin el padre era un minuto más de incertidumbre, y cada ruido en la casa era un recordatorio de que no estaban solos. El hijo intentó dormir, pero el crujido de las tablas lo mantenía despierto. El abuelo, desde su sillón, no cerraba los ojos. La madre, agotada, se sentó junto a la ventana, mirando hacia la nada. Afuera, la tormenta parecía eterna. Adentro, la casa respiraba. La mañana siguiente amaneció con un silencio distinto. El viento, que durante días había rugido como un animal furioso, se había calmado apenas lo suficiente para dejar paso a una nevada inesperada. Puerto Natales parecía detenido en el tiempo, las calles cubiertas de blanco, los techos invisibles bajo la capa de hielo, y un cielo tan bajo que parecía aplastar el pueblo entero. El hijo se levantó con la esperanza de que la nieve trajera un respiro, pero lo que encontró fue un vacío inquietante. No había humo en las chimeneas vecinas, ni voces, ni pasos. Solo un silencio absoluto, demasiado perfecto para ser natural. Al abrir la ventana, el frío lo golpeó como un cuchillo. El aire estaba inmóvil, pesado, y en medio de esa quietud vio algo que lo paralizó, una silueta oscura, inmóvil, de pie frente a la casa. No se movía, no hacía gesto alguno, solo estaba allí, mirando hacia adentro. El corazón del muchacho se aceleró. Corrió hacia la madre, que estaba en la cocina, y le gritó que alguien estaba afuera. Ella se apresuró a mirar, pero la figura ya no estaba. Lo único que quedaba eran huellas frescas en la nieve, marcadas con precisión, que terminaban justo en la puerta de la casa. La madre intentó tranquilizarlo, diciendo que seguramente algún vecino había pasado por allí. Pero el hijo sabía que no era cierto. Nadie se quedaría quieto, mirando hacia adentro, en medio de una tormenta. Nadie dejaría huellas que se detuvieran en la puerta y luego desaparecieran. El abuelo, que observaba desde su sillón, murmuró con voz grave: cada Navidad alguien regresa. Los que se quedaron en el hielo. El hijo sintió que la casa se encogía. Las paredes parecían acercarse, como si quisieran atraparlo. El aire estaba cargado de un olor húmedo, como de ropa mojada guardada demasiado tiempo. Intentó distraerse, pero cada vez que miraba hacia afuera, tenía la sensación de que la silueta seguía allí, escondida entre la nieve, esperando. La madre encendió la radio para romper el silencio. La estática llenó la cocina, y por un instante pareció que la casa volvía a ser normal. Pero entre los ruidos metálicos de la señal, el hijo creyó escuchar una voz. No era clara, apenas un susurro, pero repetía su nombre. Se quedó helado, mirando el aparato, hasta que la madre lo apagó de golpe, como si también hubiera escuchado algo que no quería admitir. La tarde avanzó sin noticias del padre. El hijo intentó salir a la calle, convencido de que debía buscarlo, pero la madre lo detuvo. Afuera, la nieve caía con más fuerza, y el viento comenzaba a levantar remolinos que borraban cualquier huella. El abuelo insistió en que nadie debía salir, que la casa debía permanecer cerrada.
Si abrimos la puerta, entran todos, dijo con firmeza. Y no queremos que entren. El hijo no pudo evitar mirar de nuevo hacia la ventana. Allí, entre el blanco interminable, creyó ver la silueta otra vez. Esta vez estaba más cerca, casi pegada al vidrio. Dio un paso atrás, con el corazón golpeando en el pecho. Cuando parpadeó, la figura ya no estaba. Pero el frío que dejó era real, un frío que se metía en los huesos. La madre comenzó a perder la calma. Caminaba de un lado a otro, murmurando que el padre debía haber llegado ya, que algo estaba mal. El hijo intentaba consolarla, pero él mismo estaba al borde del pánico. El abuelo, en cambio, parecía resignado. Sus palabras eran cada vez más inquietantes, hablaba de los que vuelven y de la casa que los llama. El hijo no sabía si estaba delirando o si realmente sabía algo que ellos ignoraban. La noche cayó temprano, como siempre en esas latitudes. La nieve seguía cayendo, cubriendo todo con un silencio sepulcral. El hijo se sentó junto a la ventana, incapaz de apartar la vista del exterior. Cada sombra, cada movimiento del viento, le parecía la figura regresando. Y aunque no la veía claramente, sentía que estaba allí, observando, esperando el momento justo para entrar. La madre cerró todas las cortinas y encendió más velas. El abuelo se quedó dormido en su sillón, aunque su respiración era agitada, como si soñara con algo terrible. El hijo intentó dormir también, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta en la nieve, inmóvil, mirándolo. Y en sus sueños, las huellas no terminaban en la puerta, entraban a la casa, subían las escaleras y llegaban hasta su habitación. Cuando despertó sobresaltado, la vela junto a su cama estaba apagada. El frío era insoportable. Y en el silencio de la madrugada, escuchó de nuevo el arrastre de pasos en el altillo. La noche del 23 de diciembre cayó con un peso extraño sobre la casa. El viento había vuelto, pero ya no rugía como antes, ahora parecía arrastrar un murmullo constante, como voces lejanas que se repetían sin cesar. La madre intentaba preparar la cena, un gesto desesperado por mantener la normalidad, pero cada movimiento suyo era torpe, interrumpido por el miedo. El hijo la observaba en silencio, consciente de que la tensión había alcanzado un punto irreversible. El abuelo, sentado en su sillón, no apartaba la vista del techo, como si esperara que algo descendiera desde allí. De pronto, la electricidad se cortó. La casa quedó sumida en la oscuridad, apenas iluminada por las velas que resistían en la mesa. El silencio fue absoluto, hasta que el hijo escuchó un sonido que lo heló, una voz que lo llamaba por su nombre desde el altillo. No era un grito, ni un susurro, sino un tono neutro, casi familiar, que lo obligaba a moverse. La madre lo tomó del brazo, intentando detenerlo, pero él sabía que subir era inevitable. Algo lo reclamaba, y no podía ignorarlo. Las escaleras crujieron bajo sus pasos. Cada peldaño parecía hundirse más de lo normal, como si la casa quisiera retenerlo. Al llegar al altillo, encendió su linterna y la luz reveló un espacio distinto al que había visto antes. Las cajas estaban desplazadas, los muebles viejos parecían más cercanos, y en el centro, cubierto de polvo, había un espejo antiguo. El hijo se acercó, temblando, y al mirar su reflejo, no vio su propio rostro. En el cristal aparecía su padre, empapado, con la ropa desgarrada y los ojos vacíos, como si el fiordo lo hubiera devuelto sin alma. El hijo retrocedió, pero el espejo parecía seguirlo.
La imagen del padre se movía dentro del cristal, golpeando desde adentro, como si quisiera salir. El sonido del agua llenó el altillo, aunque no había nada líquido allí. El hijo gritó, llamando a la madre, pero lo único que escuchó fue el crujido del vidrio. El espejo se quebró solo, y el estallido resonó como un grito humano. Los fragmentos cayeron al suelo, reflejando sombras que no pertenecían a nadie en la habitación. En ese instante, el abuelo cayó al suelo en la planta baja. La madre corrió hacia él, pero el viejo solo repetía una frase, con los ojos abiertos y fijos en el techo: la casa ya eligió. La casa ya eligió. El hijo bajó corriendo, con el corazón desbocado. La madre intentaba levantar al abuelo, pero él parecía más allá de cualquier ayuda. El aire se volvió insoportable, cargado de un olor salino, como si el mar hubiera entrado en la casa. Las velas se apagaron una tras otra, dejando la cocina en penumbras. En la oscuridad, el hijo sintió que alguien más estaba allí, respirando cerca, demasiado cerca. La madre lo abrazó, temblando, y juntos escucharon pasos en el pasillo. No eran los del abuelo, ni los de ellos. Eran lentos, firmes, avanzando hacia la cocina. El hijo quiso gritar, pero la voz se le quebró. La madre apretó su mano, y en ese instante comprendieron que la figura que habían visto en la nieve ya estaba dentro. El abuelo, con su último aliento, murmuró: no se puede detener lo que regresa. El hijo miró hacia la puerta del pasillo. Allí, en la penumbra, una silueta se detuvo. No tenía rostro, solo una sombra que parecía absorber la luz. El frío se intensificó, y el hijo sintió que la casa se cerraba sobre ellos, como si las paredes respiraran. La madre gritó el nombre del padre, pero la figura no respondió. Solo avanzó un paso más, y el suelo crujió como si estuviera a punto de quebrarse. El hijo cerró los ojos, convencido de que no había salida. El espejo roto seguía reflejando algo imposible, la silueta del padre, atrapada entre los fragmentos, golpeando sin cesar. La casa, finalmente, había elegido. El amanecer del 24 de diciembre llegó sin aviso. La tormenta había cesado, y el cielo se abrió en un tono gris pálido, como si la noche anterior nunca hubiera existido. La nieve cubría las calles de Puerto Natales con una calma engañosa, un silencio que parecía más pesado que el viento mismo. La madre y el hijo salieron de la casa con pasos inseguros, cargando apenas lo necesario. No miraban atrás, no querían hacerlo. El abuelo había muerto en la madrugada, y la casa se había convertido en un lugar imposible de habitar. El hijo sentía que cada paso sobre la nieve era observado. No había figuras visibles, pero la sensación de ser seguido era constante, como si las huellas que dejaban fueran acompañadas por otras invisibles. La madre lo apretaba del brazo, temblando, con el rostro marcado por el cansancio y el miedo. No hablaban. Las palabras habían perdido sentido. Al llegar al final de la calle, el hijo no pudo evitar mirar hacia atrás. La casa estaba allí, inmóvil, cubierta de nieve, con las ventanas oscuras. Pero en una de ellas, la del segundo piso, alcanzó a ver una silueta. Era el abuelo, de pie, observándolos. El corazón del muchacho se detuvo. Sabía que el viejo había muerto, lo había visto sin vida, con los ojos abiertos y fijos en el techo. Y sin embargo, allí estaba, mirándolo desde la ventana, como si nunca se hubiera ido. La madre también lo vio. No dijo nada, pero su respiración se quebró.
Ambos comprendieron que la casa no estaba vacía, que lo que había ocurrido no era un final, sino un comienzo. El hijo sintió que la nieve bajo sus pies se hundía más de lo normal, como si quisiera arrastrarlo de vuelta. Cerró los ojos y siguió caminando, con la certeza de que si se detenía, no podría salir jamás. El pueblo estaba desierto. Las pocas casas cercanas parecían abandonadas, sin huellas, sin señales de vida. El hijo pensó que quizá todos habían vivido lo mismo, que cada familia tenía su propia figura en la nieve, su propio espejo roto, su propia elección. La idea lo aterrorizó más que la presencia misma. Porque si era cierto, entonces no había escapatoria. Puerto Natales entero estaba condenado a repetir esa víspera rota, año tras año, como un ritual inevitable. La madre lo llevó hasta la plaza, donde un árbol de Navidad improvisado se erguía en el centro, cubierto de nieve y adornos apagados. Nadie lo había encendido. Nadie lo celebraba. El hijo se acercó, tocó una de las ramas heladas y sintió un frío distinto, más profundo, como si el árbol guardara la memoria de todos los que habían desaparecido. Retiró la mano de inmediato, con el corazón golpeando en el pecho. El día avanzó lentamente. El sol apenas se asomó, y la luz gris se mantuvo sobre el pueblo como una manta pesada. La madre y el hijo se refugiaron en la casa de un vecino, pero estaba vacía. Encendieron una vela y se sentaron en silencio. El hijo pensó en el padre, en la imagen que había visto en el espejo, empapado y con los ojos vacíos. No sabía si estaba muerto, atrapado en el fiordo, o si había regresado de otra forma, como la figura en la nieve. La incertidumbre era peor que cualquier certeza. Al caer la tarde, el hijo volvió a mirar hacia la calle. La nieve seguía cayendo, suave, constante. Y allí, entre el blanco interminable, vio la silueta otra vez. Inmóvil, mirando hacia la casa donde estaban. No se movía, no hacía gesto alguno. Solo estaba allí, como siempre. El hijo comprendió que no importaba dónde fueran, ni cuánto intentaran huir. La figura los seguiría. La casa los seguiría. La Navidad nunca llegaría. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó de nuevo el arrastre de pasos en el altillo. Pero ya no había altillo. No estaban en su casa. El sonido venía de arriba, del techo de la casa vecina. El hijo cerró los ojos, con lágrimas silenciosas, y entendió que la presencia no estaba ligada a un lugar, sino a ellos mismos. Que la elección de la casa había sido definitiva.